Bueno, si quieren, voy empezando para no retrasar y en su momento ya pondré las diapositivas. Sí, es importante porque voy a trabajar la imagen de una escultura, un monolito circular monumental, más de 3 metros de diámetro, tallado en bajorrelieve, que fue encontrado hace unos 40 años en el centro de la Ciudad de México, y que ha sido desde entonces objeto de numerosos estudios antropológicos, arqueológicos, históricos, iconográficos. El monolito representa el cuerpo desmembrado de la diosa de los cascabeles en las mejillas. Se trata de la diosa Coyolxauhqui, ese es su nombre en lengua náhuatl, que es la lengua que hablaban los antiguos mexicanos, los mexicas. A esta diosa la han asociado algunos investigadores con la luna, otros con la Vía Láctea, otro con la líder de una de las facciones en pugna dentro del pueblo mexica. Y todas estas diversas lecturas se confrontan sin que haya llegado a dirimirse la interpretación. Profesor Roberto, revise si Sí. usted ya puede compartir pantalla. Ok, perfecto. Entonces, voy a presentarles el monolito. Este es el monolito. A su izquierda pueden ver el monolito tal como se puede ver actualmente exhibido en el Museo de Sitio del Templo Mayor en la Ciudad de México, y a la derecha una reconstitución cromática, puesto que la piedra estaba pintada, de cómo se debió de haber visto en tiempos de los mexicas. Esta reconstitución se hizo con ayuda de análisis químicos de restos de pigmentos que se encontraban en los intersticios de la piedra porosa. Entonces, voy a abordar una lectura semiótica de esta pieza, pero no en su contenido representacional interno, una mujer desmembrada con una serie de atavíos, sino en función de su inscripción en diversos contextos o escenarios en los cuales esta piedra y esta diosa participaban. Cuando digo esta piedra y esta diosa, en realidad considero que se trata de una sola misma entidad. La piedra es la diosa tiene una presencia viva en esa piedra. Esto es una característica del pensamiento de los antiguos mexicanos. Pero empiezo primero por justificar mi acercamiento semiótico. Los objetos arqueológicos son objetos materiales que los arqueólogos encuentran en sitios de excavación. Son objetos que aparecen como restos, como fragmentos, como muestras de algo mucho más amplio y abarcador, que es en última instancia un pueblo, una cultura, un momento histórico, una época, una fase cultural. Esos objetos pues son emblemáticos y al ser estudiados, los restos arqueológicos contribuyen a delinear y completar esta totalidad o estas totalidades en las cuales se inscriben. De manera que, en primera instancia, el objeto estudiado es un fragmento, pero ese fragmento, para el conocimiento que tienen los arqueólogos de esas culturas desaparecidas, ese fragmento es un fragmento de otro fragmento muchísimo más vasto, es una pieza de rompecabezas, de un rompecabezas parcial que no nos queda sino imaginar. Ese objeto
el objeto material, el resto, se encuentra primero presente, y subrayo aquí la palabra presente, en el sitio de excavación, pero también en la colección o en el laboratorio. Ese objeto también se encuentra presente en el escenario total que el arqueólogo imagina cuando intenta reconstruir los pueblos del pasado. La tarea del investigador consiste justamente en reunir ambas presencias. Estas presencias son situaciones en las que el objeto participa en el laboratorio, participa en la excavación, participa en la exhibición museística, pero participa también en la cultura que le dio origen. En ambos casos, las formas de participación dependen de la competencia del analista, pues él debe, por un lado, realizar distintas operaciones sobre el objeto. Debe operar sobre el objeto. Me refiero a la noción de operación que Landowski ha puesto por delante en el Asir y lo Asible. Por otro lado, debe construir simulacros, y esto también es un concepto de Eric Landowski, de los distintos entornos en los que el objeto jugó un papel. Ya no como un objeto, como un tiesto o como una ruina, sino como un objeto en plenitud. Ahora bien, hace casi 50 años, Schiffer planteó varias interrogantes en torno a la manera en que se crea el registro arqueológico, es decir, el objeto de estudio. Para ello propuso una distinción conceptual entre lo que llamó el contexto sistémico y el contexto arqueológico. El contexto sistémico etiqueta la condición de un elemento que participa en un sistema de comportamiento. Es un objeto en acción. El contexto arqueológico describe materiales que han pasado por un sistema cultural y que ahora los arqueólogos investigan. Esta distinción entre ambos tipos de contexto, el sistémico y el arqueológico, enuncia, pero con una salvedad que voy a hacer un poquito más adelante, la distinción que yo he hecho entre el objeto presente del investigador y el objeto del pasado. El objeto presente es un objeto que el arqueólogo examina en virtud de que reconoce en él el valor de haber pasado por un sistema cultural. Ese objeto se sitúa en el llamado contexto arqueológico, que consiste en la obtención del resto material. Por otro lado, el objeto en el pasado es recreado. Lo que se recrea es su participación en el sistema de comportamiento al cual alude Schiffer. Pero esa recreación es una recreación imaginativa. Esta es la salvedad que yo le pongo a Schiffer. No es una reconstitución real. Ese segundo objeto es el objeto cuyo valor reside en su capacidad para ser integrado en escenarios de acción y de operación mediante, y subrayo esto, la construcción de simulacros de acción. Si el contexto arqueológico tiene su origen en último lugar, si el contexto arqueológico tiene su origen en el último lugar en donde se halló el objeto, en su último lugar de deposición. En cambio, el contexto sistémico es un conjunto de escenarios posibles de acción. Es una multiplicidad en la que transcurre la vida del objeto. Pero también no solo es una multiplicidad de escenarios, sino es una multiplicidad de enfoques por parte del arqueólogo. Y cito otra vez a Schiffer. La flexibilidad en la representación de ubicaciones permite que el marco de referencia
se cambie convenientemente a cualquier variable de interés para satisfacer las necesidades del investigador, el metate de una mujer o el metate de un pueblo. Así, por ejemplo, dice Schoeffer, un mismo metate, es decir, esta piedra rectangular y lisa sobre la que se muele todavía el maíz, puede ser un token individual utilizado por una persona en singular, pero también puede ser un type, un tipo de objeto utilizado en un poblado, en un lugar y tiempo determinados. De manera que la tarea del arqueólogo consiste en operar dentro de un contexto arqueológico específico para construir un contexto sistémico que abarque distintos escenarios de acción y de operación que pueden ser singulares, genéricos, próximos, mediatos o distantes. Dicho en términos semióticos, si el resto arqueológico es un texto enunciado, entonces al ubicarlo en situaciones enunciativas, estos escenarios de acción, ¿sí? Es decir, en prácticas semióticas para utilizar los términos de Fontanillo, entonces el arqueólogo logra construir su objeto de conocimiento, que ya no es el objeto aislado, sino el conjunto sistemático de los escenarios de su operación. Vamos a ver ahora qué le pasa a nuestra diosa Koyunxauhqui. Vamos a ubicar a esta piedra en distintos contextos de presencia. Una presencia, en primer lugar, en un contexto urbano religioso, representado por su ubicación con respecto a la pirámide principal de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Después, en escenarios míticos, terrenales y cosmológicos. La escultura de Coyolxauhqui está situada en la plataforma. Aquí tenemos una vista desde las alturas, con un ángulo dirigido desde el norporiente, aquí una vista cenital, y esta es la ubicación de Coyolxauhqui al pie de la escalinata del templo dedicado al dios Huitzilopochtli, que era hermano de la diosa Coyolxauhqui. El otro templo, el de la izquierda, es el templo dedicado al dios de la lluvia, al dios de las aguas, el dios Tlaloc, agua, y el dios solar, el dios ígneo, Huitzilopochtli. Agua y fuego se reúnen en este templo. La orientación de la pirámide es de este a oeste, de manera que el norte, viéndolo desde el oeste, pero eso vamos a tener que cuestionarlo, se sitúa el norte a la izquierda, el sur a la derecha. Si lo vemos desde el este, las orientaciones cambian. Hacia el oeste, es decir, a los pies de la diosa y marcado con el número E, ojalá puedan verlo aquí, ¿sí? Se encuentra una lápida llamada el estero de serpientes, el Coapetlac, lápida que simula un estero tejido con los cuerpos de serpientes, lugar en donde se dice que descendían los dioses para alimentarse de las víctimas del sacrificio, pero también un lugar en donde quien lograba sentarse en él antes de que las serpientes huyeran, obtenía ya sea poder o la muerte, un lugar de disyuntiva. Más lejos, hacia el oeste, alineados con la escalera sur del templo y en consecuencia con la escultura, se encuentra el Cuauhxicalli. Es esta figurita que aparece en una lámina de Fray Bernardino de Sahagún en los primeros memoriales. Esta era una piedra redonda
llamada el recipiente águila, donde se efectuaban sacrificios, pero donde se recogía esencialmente la sangre de los sacrificados y en donde eran incinerados los altos dirigentes. Tenemos también el Zompantli, un poco más lejos. Esto de aquí arriba es el templo mayor, ¿sí? De manera que alineado con la escalinata sur aparece el recipiente águila y el Zompantli, la empalizada de cráneos, lugar en donde eran puestos los cráneos de los sacrificados. Y noten que aquí hay entonces una distinción entre la carne, ¿sí?, del sacrificado, representado por su cráneo, y la sangre. De manera que entonces podemos ver que hay entre el Coapetla, que está junto a Coyolxauhqui, entre el estero de serpientes y el recipiente águila y la empalizada de cráneos, hay un recorrido narrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacrificio se efectuaba, y aquí vemos una escena de sacrificio, en la cúspide del templo mayor. El cuerpo era arrojado para que cayera en el estero de serpientes, en la zona del estero de serpiente, y una vez caído, era llevado su sangre al recipiente águila y su cuerpo, su cráneo, a la empalizada de cráneos. Las etapas de este recorrido narrativo, entonces, consisten en el sacrificio, en la alimentación de los dioses que se hacía al pie de la pirámide y en la deposición de la sangre y del cuerpo. Pasamos ahora al contexto mítico. La piedra de Coyolxauhqui no solo está ubicada en un escenario de sacrificio, sino que también se sitúa en el escenario mítico de la lucha entre hermanos y en donde la pirámide del templo mayor se convierte en un cerro. Es una pirámide montaña. Este mito se encuentra narrado en el libro tercero, capítulo 2 del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. No voy a incluir todo el mito, sino solamente el extracto que me interese. Pero bueno, recapitulando un poco el contenido del mito, este cuenta que Coyolxauhqui, al mando de los 400 sureños, sus hermanos, los innumerables huiznahuas, los Senson huiznahuas, eso es lo que significan los 400 del sur, fue liderando Coyolxauhqui a sus hermanos a la guerra. Y su madre, la diosa de la falda de serpientes, Coatlicue, se quedó en su hogar en la cima de la montaña de la serpiente, el Coatepetl. Un día, mientras la madre estaba barriendo, vio descender del cielo un plumón blanco que recogió y guardó en su seno. Tiempo después se dio cuenta que estaba embarazada. A su regreso, los Senson huiznahuas constataron el hecho y, agraviados, decidieron dar muerte a su madre. Partieron pues en dirección a la cima del cerro, incitados por Coyolxauhqui. Y empieza aquí el texto. Enseguida van en orden, van en hileras, van escribiendo, van organizándose, guía a la gente Coyolxauhqui. Y Cuauhitlicac, que es uno de los huiznahuas, enseguida sube corriendo a informar al dios Huitzilopochtli y le dice: ya vienen. Pero ojo, Huitzilopochtli no ha nacido todavía, está todavía en el vientre de su madre.
Y a continuación el texto va a enumerar los distintos lugares por los que los guerreros pasan y de lo cual Huitzilopochtli se informa. Y a Huitzilopochtli otra vez le viene a decir Cuauhitlicac, le dice, mira, Huitzilopochtli le dice a su informante, mira por dónde vienen. Enseguida, Cuauhitlicac le dice, por fin salieron a la cumbre, por fin llegaron, viene guiando a la gente Coyolxauhqui. Y Huitzilopochtli enseguida vino a nacer. Perdón, me estoy saltando y no sé por qué. Los lugares, pero bueno, ahorita lo reconstituyo. Por fin salieron a la cumbre, por fin llegaron, viene guiando a la gente Coyolxauhqui. Y Huitzilopochtli enseguida vino a nacer, vino cargando sus atavíos, su escudo, también sus dardos y sus lanzadardos azules, y los pies están rayados. Por eso pintó el rostro con su caca de niño. Se pegó plumón en la frente y junto a sus orejas, y uno de sus pies es delgado, el de su izquierda. Pegó plumón en su planta del pie y también pintó de azul sus dos muslos y sus dos hombros. Y uno, llamado Tochancalqui, prendió la espada de Huitzilopochtli, el Xucoatl, por órdenes de Huitzilopochtli. Enseguida hirió con ella a Coyolxauhqui. Luego rápidamente la decapitó, su cabeza quedó allí en la orilla del Coatepe y su cuerpo vino a caer al pie. Cayó desmenuzándose en diferentes lugares. Cayeron sus manos, sus pies y su cuerpo. De manera que ustedes verán que en la representación, el cuerpo caído al pie de la montaña, que se fragmentó por la caída. El mito dice que la cabeza queda en la cima, sin embargo aquí aparece con su cabeza puesta, cuando debiera estar en la cima. Esto plantea un problema, es uno de los múltiples enigmas de esta figura. No lo voy a resolver, pero sí señalar que en otras representaciones de la misma diosa, no hay muchas, solo hay 6 representaciones, la cabeza no aparece ligada al cuerpo de Coyolxauhqui. De manera también que la ubicación de Coyolxauhqui se entiende porque se encuentra al pie de la montaña. Aquí lo pueden ver. Ahora, los lugares por los que pasó, porque el relato va contando la progresión del avance y mencionando los distintos lugares por los que pasaron los 400 sureños. Estos lugares son el Zompantli, que se encontraba más hacia el oeste, ¿no? Pero alineado con respecto a la escalinata sur, esa empalizada. El Coaxalpan, la arena de serpientes, que era esta zona enfrente de la montaña y que ha sido interpretada como una zona arenosa que se sitúa al frente de los manantiales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, al ser una montaña, era una montaña sagrada que poseía en su base un manantial. Esto, pues, es una playa creada por el manantial. ¿Sí? Luego pasa por el Apetlac, donde se sitúa Coyolxauhqui, y el estero de serpientes. Apetlac quiere decir el estero de agua, que consistiría, pues, entonces, en la fosa de agua que se produce por la salida del manantial. ¿Sí? Y luego los guerreros suben por las laderas de la montaña
ladera es este nombre náhuatl, Tlacapan, ¿sí? Hasta llegar a la cima en el templo, ¿sí? Que el mito llama el lugar del surgimiento, el Hualpanhuetzi, el lugar del nacimiento de Huitzilopochtli. Vemos entonces que el recorrido de los guerreros es inverso al recorrido de los sacrificados. Los sacrificados parten de la cima de montaña, más bien su cuerpo es arrojado a la base y llevado al Zompantli. Los guerreros pasan por el Zompantli, llegan a Coaxalpan, a la Petlac, suben la montaña para intentar llegar a la cima donde los espera Coyolxauhqui. Ahora bien, los guerreros, y sobre todo Coyolxauhqui, fracasan. El cuerpo decapitado y desmembrado va a ubicarse en la base de la montaña. ¿Por qué el desmembramiento y la pérdida de la cabeza? Porque se trata de un sacrificio y un sacrificio especial. No es simplemente el hecho de haber sido vencida en una lucha, sino el hecho de que Huitzilopochtli, por esa lucha, y aquí viene un elemento de ritualidad, va a sacrificar a su hermana. Y ese sacrificio específico corresponde a la pérdida de una de las tres almas que componían, ¿no?, el espíritu mexica. Esa alma era la fuerza vital llamada Tonali, asociada con el sol, y recuerden que Huitzilopochtli es un dios solar, ¿sí? Esa fuerza es liberada, y es liberada de su lugar de residencia, y su lugar de residencia es esencialmente la cabeza, pero también en las coyunturas. De manera que Coyolxauhqui es sacrificada, ¿sí?, descoyuntándola y decapitándola. Bueno, contexto terrenal. ¿Por qué? Porque ahora la mirada se dirige hacia el plano terrestre con sus cuatro rumbos y su centro. El observador es necesariamente un dignatario, porque el pueblo no tenía acceso a estos recintos sagrados. Ese observador se sitúa al este, está situado aquí, en la cima del templo, ¿sí?, desde uno de los bordes del plano terrestre, de manera que con su mirada pueda seguir el curso del sol desde el amanecer hasta el ocaso. Esta observación, esta posición de observación es crucial porque permite entender la orientación de la escultura con referencia a los rumbos cardinales. Ahora, aquí hay que señalar que los mexicas no hablaban de puntos cardinales, sino hablaban de rumbos. Cada rumbo estaba señalado por uno de los costados, ¿no?, del cuadrángulo, de un cuadrángulo. De manera que este costado, que es la espalda del templo, es el costado este por donde sale el sol. Este otro es el poniente, por donde se mete. El de la izquierda, porque ahora el observador está situado desde el este, es el sur, y el de la derecha es el norte. Es posible correlacionar estos rumbos con con la posición o disposición corporal de Coyolxauhqui. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Coyolxauhqui, sus miembros, sus brazos, sus piernas, se encuentran sobrepuestos esa es mi interpretación, a los cuatro rumbos cardinales. Marcan, ¿no?, los cuatro cardinales y se sobreponen al
glifo solar, Nahui-Olin. Ustedes ven aquí en esta magnífica representación del plano terrestre cómo, ¿sí?, se trata de una cruz con 4 aspas, ¿verdad?, que constituyen la representación del plano terrestre. Vemos que en cada aspa hay un árbol, ¿sí?, y de manera menos clara, pero digamos, esto está bien establecido por los investigadores, la figura central, ¿no?, está en el lugar de un árbol. Entonces, tenemos ahora que a la isotopía guerrera, la lucha entre hermanos, y la isotopía alimentaria, la alimentación de los dioses mediante sacrificios, se une ahora esta visión terrenal, cosmológica, en donde este lugar se convierte, en virtud de que aquí hay un árbol, en el centro del mundo y en el axis mundi, el eje que reúne los 3 planos del universo, el inframundo, el mundo terrestre y el mundo celeste. Coyolxauhqui está situada en ese centro y es más aún, su cuerpo reproduce los 4 rumbos más el centro, es decir, el axis mundi. Coyolxauhqui, y lo voy a decir con todas sus palabras, no solo está en ese lugar, sino que entonces va a ser ese lugar. Coyolxauhqui va a ser el centro del mundo y los 4 rumbos. Coyolxauhqui aparece en una encrucijada, como una intersección de los 4 rumbos, como un centro en donde convergen caminos horizontales y verticales. Esas encrucijadas eran consideradas peligrosas, lugar de aparición del señor engañoso, el burlador de los hombres, el dios de la noche, Tezcatlipoca, que se aparecía en la noche en los cruces de camino para plantear acertijos a los humanos y de cuya respuesta dependía si otorgaba riquezas o males. Es un lugar de crisis, de disyuntiva, al igual que lo es el Coapétlatl, un lugar de juicio donde se decide el destino de los hombres. Pasamos ahora al contexto cósmico. El observador situado al este en la cima de la montaña, ¿sí?, dirige su mirada a la bóveda celeste. Y el cuerpo de la diosa representa el movimiento de algunos de estos astros. Las extremidades de la diosa están orientadas en sentidos opuestos. Fíjense, se lo voy a presentar ahorita. Profesor Flores, le recomendamos comenzar las conclusiones. Tiene 3 minutos para finalizar. Muy bien. Miren cómo el observador está situado acá y los brazos entonces se dirigen a la derecha, las piernas se dirigen, ¿no?, desde esta perspectiva a la izquierda, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esta composición? Que si yo sitúo al observador en el oeste, resulta que la orientación es inversa. Si yo divido el cuerpo de la diosa en cuadrantes, voy a ver que el cuadrante superior, los 2 cuadrantes superiores, están en las alturas en el cielo, el cuadrante inferior, los cuadrantes inferiores en el inframundo, y los cuadrantes de la derecha otra vez están en el cielo, el de la izquierda está en el inframundo. ¿Sí? Es decir, es una representación bidimensional de una tridimensionalidad. Ahora,
¿Qué es lo que pasa con Coyolxauhqui cuando nosotros vemos esto? Que el mito cuenta que subiendo los enemigos a la montaña, resulta que llegado casi a la cima, ¿sí?, se le prende fuego a la espada y lo hacen con el palo con el que se prende el fuego. Ese palo es llamado el Mamalhuasli y resulta que es el nombre de la constelación de Orión. Que en el solsticio de invierno, que es la fiesta de Huitzilopochtli, surge, ¿no?, al anochecer, va subiendo por el sol y llega a un punto máximo justo antes del amanecer. Llega al cenit. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en resumen? Ha pasado que hemos conjugado isotopías humanas ligadas a la vida de la muerte, a la vida social, ¿no?, con isotopías ligadas a la religión y la cosmología. No hay una lectura única de Coyolxauhqui. Coyolxauhqui es la reunión de todos estos escenarios mediante un juego complejo de categorías provenientes de distintas dimensiones de la significación que se interpenetran, se articulan, de manera que no es posible responder de una manera unívoca diciendo Coyolxauhqui es la luna, Coyolxauhqui es la Vía Láctea, Coyolxauhqui es una diosa terrestre. Coyolxauhqui es todo eso, quizá la luna no, pero es todos estos valores unidos, entreverados en un relato mítico, en un relato escultórico, en un relato urbanístico. Gracias.